en Ezequiel. Quiero que abra su Biblia. Es extraordinario ver las visiones que tuvieron los profetas y la riqueza que podemos extraer por el Espíritu Santo para edificar la iglesia. Por eso quiero que saquemos una enseñanza espiritual de las ruedas que vio Ezequiel. Me impactó eso hace muchos años, de un apóstol tremendo que anda rodando en el mundo, y que, hermano querido, soltó esa palabra impresionante, una revelación. Apóstol tremendo del Señor, John Eckhart, y a mí me impactó esa palabra y la he rumiado por años en mi vida. Y cada vez que abordo Ezequiel me doy cuenta de la tremenda revelación que hay ahí. Cuando uno también empieza a escudriñar y uno empieza a ver, hermano, lo que hay dentro de allí. Y a mí me gusta pensar mucho en un versículo y a veces me acuesto con él, me levanto con él. Y a veces cuando no lo comprendo, no lo entiendo, le pido al Espíritu Santo que me ayude a ver otras cosas que quizás no he visto en la letra, pero que detrás de ella hay algo extraordinario que va a edificar la iglesia. Y como bien menciona la Biblia, que todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento son figura y son enseñanza para nosotros. Pero quiero que leamos y póngame mucha atención, hermano, porque el Señor le va a hablar ahora a usted. Ya me habló a mí e innegablemente estoy convencido que esta noche Dios quiso que trajéramos este tema, que me llevó el Señor ahí. Después seguiremos con lo profético, porque hasta que nos vayamos innegablemente al cielo, arriba con el Señor, la palabra profética seguirá innegablemente cumpliéndose. Pero en Ezequiel capítulo 1, versículo 15 dice así y 16: miré a los seres vivientes y he aquí había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de 4 caras. El aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo del crisolito, y las 4 tenían la misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Oiga, qué tremendo, ¿no? El profeta habla de apariciones y de composiciones de ruedas. ¿Oye eso? Ahora, una rueda nos habla de movimiento, nos habla de moción. Moción es la acción de moverse o ser movido. De eso está hablando. Por eso, sin ruedas no hay progreso. Usted lo sabe muy bien. ¿Por qué? Porque casi todas las formas de transporte hoy en día incorpora ruedas. Por eso es que nosotros nos montamos en un coche que tiene ruedas. Usted se monta en un avión que tiene que bajar con ruedas. Todo, hermano, ¿verdad?, incorpora ruedas. Y esto es impresionante. Quiero que usted vaya rumiando lo que le voy a transmitir. Hermano, la rueda ha sido una maravilla tecnológica desde la antigüedad. Desde la carreta, como le llamamos nosotros. Ha sido una, hermano, maravilla. Lo más impresionante que yo miro acá es que las ruedas que vio Ezequiel fueron visibles, y su composición, su hechura era, dice, de colores brillantes. Oiga eso. Quiere decir que esas ruedas llamaban la atención. Ponga cuidado. Esas ruedas llamaban la atención. Eran tan brillantes que le impactó al profeta.
Le impactó porque era extraordinario ver aquella visión que el Dios del cielo por su espíritu le estaba mostrando. Es decir, hermano, sobresalían en apariencia en la visión y estaban con las criaturas vivientes. ¿Oyó bien? Salían en apariencia en la visión y estaban, dice acá, con las criaturas vivientes. En otras palabras, para que me vaya entendiendo hacia dónde lo voy a llevar, las ruedas son usadas solamente por criaturas vivientes. ¿Oyó eso? Conforme a la visión que estamos viendo acá. Entonces, las criaturas, hermano, vivientes necesitan moverse. ¿Oyó eso? Las criaturas vivientes necesitan moverse. Es decir, hermano, deben de ser capaces de moverse de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque son una parte indispensable para la rueda. Ya va a ver esto, qué tremendo es. Yo le estoy poniendo base para que usted entienda. Ahora, lo que llama la atención es que Ezequiel vio una rueda en medio de una rueda y ambas estaban en movimiento. ¿Oye bien? Vio una rueda dentro de otra rueda y estaban en movimiento. Mire qué tremendo eso. Mire, esto nos habla del movimiento dentro de un movimiento. ¿Oyó bien? Esto nos habla de movimiento dentro de un movimiento. En otras palabras, los creyentes se mueven dentro de grupos que están en movimiento. Y los grupos se mueven dentro de corporaciones que están en movimiento. Ya va entendiendo por dónde vamos. Por eso la iglesia, usted, debe de moverse individualmente dentro del cuerpo de Cristo, el cual es la rueda que está moviéndose hace 2000 y pico de años. La iglesia de Cristo es la gran rueda que se está moviendo, y hay ruedas que es usted como creyente debe de moverse dentro de esas ruedas. Es decir, hermano, cada miembro del cuerpo debe de estarse moviendo. La iglesia entera debe de estarse moviendo. Para que haya vida dentro de la iglesia, los miembros deben de moverse. ¿Por qué le digo esto? Porque necesitamos ruedas en medio de la rueda. La iglesia. Por eso es que la iglesia maravillosa nunca ha dejado de rodar. Y todos aquellos que entran dentro de la iglesia, hermano querido, entonces Dios por el Espíritu, hermano, por el Espíritu Santo toca el espíritu de las personas, se vuelven vivientes las personas, y entonces de esa manera las personas, hermanos, sacan sus dones, sacan sus talentos. Y mire qué tremendo. Ezequiel 1:20 dice también, y oiga esto, Ezequiel capítulo 1, ahí mismo, el versículo 20 dice: a donde quiera que iba el Espíritu, iban ellos en esa dirección, y las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Oiga eso, hermano. ¿Oyó eso usted? El espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas y las conducían. En otras palabras, las ruedas fueron conducidas por el espíritu de poder. ¿Oyó eso? Entonces, la dirección de la iglesia, su movimiento y su destino, porque esto es fundamental, hermano, están determinados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que toca nuestro espíritu. Entonces nos avivamos y empezamos, hermano, como una rueda a rodar.
Porque si nuestro espíritu no está avivado, el don y el talento que Dios te ha dado no funciona. Lo más impresionante es que esto es lo mismo concerniente a tu dirección individual. Es decir, terminarás donde tu espíritu te tome. O sea, tus sueños, visiones y metas serán realizadas por la motivación y conducción de tu espíritu que está avivado. Si tu espíritu no está avivado, tenlo por seguro que tú te secas, te estancas. Si tu espíritu no está avivado, ya tu rueda, hermano querido, no funciona. Por eso todos los movimientos bellos que hemos visto a través de la historia dentro de la iglesia ha sido por el movimiento de ruedas que Dios ha tenido en el tiempo. Como cuando vinieron las restauraciones del bautismo de agua con los anabautistas. Cuando vinieron las restauraciones, hermano, tremendas de la palabra, de la danza. Y así, de esa manera, en todos los tiempos ha habido ruedas que se han levantado. La justificación por la fe de Martín Lutero. Y hemos visto ruedas, hermano, que en su momento han pegado un levantón a la iglesia dentro, hermano querido, dentro de la rueda. Por eso es que es necesario que tú, hermano, y yo tengamos en cuenta esto y nos demos cuenta que el espíritu de poder quiere tocar nuestro espíritu para que aquello que tenemos lo explotemos. Entonces, cuando un creyente mueve su rueda, Dios libera su espíritu para conducirlos a los movimientos bajo la guianza suya. Y entonces hay gente que tiene grandes talentos. Dios, hermano, lo ha llamado porque a todo el que llama al Señor a su iglesia, no lo llama para estar solamente así. Lo llama para que de alguna o de otra manera en algo le sirva. No importa en qué, simplemente Dios quiere que esa rueda, hermano, funcione. Que esa rueda se ponga en movimiento. Hermano, mire, una rueda no se mueve sola. Ella necesita ser conducida. Necesita ser empujada. Necesita ser jalada. ¿O no? Si no, la rueda se queda ahí. Es decir, ellas necesitan de una fuerza que las impulse. Tú y yo necesitamos de una fuerza que te impulse, pero para eso necesitamos una comunión con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo toque nuestro espíritu y de esa manera la rueda corra. Entonces, la condición del espíritu del hombre determina la movilidad de la rueda. En otras palabras, el espíritu es el combustible que libera el poder que mueve la rueda. El espíritu es el combustible. Se lo pongo de otra manera para que lo entiendan. Estoy hablando figurativamente. Si el enemigo puede matar al espíritu de un creyente o una iglesia, él puede parar la rueda. ¿Oyó bien eso? Es decir, para ponerlo mejor, si el enemigo logra matar la pasión que Dios te ha dado, entonces pierde los grandes deleites de sentir esa sensación hermosa. Si el enemigo mata la energía que Dios te ha dado, se acaba aquella lucidez, aquel brillo que, hermano, se mira en el rostro de esas personas que tienen energía. Si el enemigo mata el empuje, hermano querido, de una persona, puede parar a su familia, puede, hermano querido, quedarse en el desierto. Si el enemigo puede matar el celo por la obra de Dios, hermano querido, el trabajo será no excelente en él. Y si puede matar, hermano, esa rueda,
Es decir, no, si logra parar la rueda de tus talentos, entonces, hermano querido, no vas a poder ver todo lo que Dios tenía diseñado y preparado para ti. Si, hermano, el enemigo o el pensamiento o la circunstancia que vivió Caleb y Josué en el desierto hubieran matado la pasión que ellos tenían por aquella tierra que fluía leche y miel, hermano, también hubieran quedado tendidos en el desierto. Si en las circunstancias difíciles, duras, si en las circunstancias en donde, hermano, tú no miras por mucho tiempo ciertas cosas que anhelas y deseas, tenlo por seguro que si tú, hermano, le permites al enemigo que mate esa pasión en tu vida, que mate esa energía en tu vida, que mate ese empuje en tu vida, tenlo por seguro que nunca vas a ver, hermano, lo que Dios tiene diseñado para tu vida. Por eso es que el Señor anhela que tú, hermano, de alguna o de otra manera te involucres con el Espíritu Santo para que tu rueda pueda seguir en movimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque el espíritu avivado es lo que motiva, conduce, exige y mueve a actuar. Cuando tú tienes un espíritu avivado, hermano, te motiva a estudiar la palabra, te motiva a venir al culto, te motiva para adorarle a Dios, te motiva para ser más excelente en el Señor, te motiva para que puedas poner tu talento más en práctica, te motiva para estar metido, rodando, hermano querido, dentro del movimiento que es la iglesia, porque la iglesia es la rueda gigante que nunca va a parar, y todo aquel que entra ahí innegablemente y empieza a rodar ahí, hermano, le da eso a la iglesia, esa fuerza maravillosa. Por eso es que cuando le servimos, le damos fuerza a la iglesia. Cuando adoramos, hermano, cuando cantamos, cuando le damos un servicio a Dios, oh, eso es glorioso, eso anima. Por eso a los creyentes cansados, hermano, flojos, sin motivación, desanimados, frustrados, hermano querido, ociosos y religiosos, les está faltando el espíritu necesario que mueve la rueda. Les está faltando eso. ¿Por qué? Porque es así. En otras palabras, lo que excita y da combustible a tu sueño y visiones, hermano, es el Espíritu Santo. Por eso es que es necesario que todos los creyentes, hermano querido, se sacudan para que puedan empezar a rodar dentro de la iglesia. Y así, de esa manera, provocar un avivamiento. No sé en qué área, pero en un área uno provoca un avivamiento personal. Uno sabe que si pone en práctica su talento, va a afectar a más de alguno. Y ya que hayas afectado a uno o dos, ya hiciste tu trabajo. Lo triste es que cuando la rueda no está rodando, no hay movimiento, y su resultado, ¿cuál es? Estancamiento. Imagínense que muchas ruedas rodaran. ¿Cómo sería realmente, hermano querido? El trabajo sería extraordinario, porque no hubiera estancamiento, porque se está rodando. Hay muchos líderes, ministros, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, hermano, que no siguen rodando, y por eso se están estancando. Por eso no hay revelación, por eso escasea la revelación en el mundo. ¿Por qué? Porque han dejado de rodar, porque han dejado de ser impactados en su espíritu. Pero tú y yo debemos de entender que no debemos parar la rueda, sino seguir en el movimiento para que no haya estancamiento. El día que el ministro, el día que el creyente, el día que el hombre de Dios, la mujer de Dios, hermano, pare la rueda, se estanca y se pierden muchas bendiciones de Dios. La gente empieza a secarse, la gente empieza a dudar de Dios, empieza a sentir que Dios no está con ellos, empieza a sentir, hermano, sensaciones que ya no las siente como aquellas que sentía antes. Pero porque la rueda ha parado. Si una rueda no para, o sea que si una rueda para, hermano querido, deja de haber producción. Entonces el llamado de Dios es a moverse.
Que eso me dijo que le dijera a aquellos que vinieran hoy. El llamado de Dios es a moverse. No sé en qué se va a mover, pero tiene que moverse. Aquí hay gente que es buena para evangelizar, buena para hablar, buena, hermano, para trazar la palabra del Señor. ¿Qué estás haciendo con ello? Mire, hermano, el llamado de Dios me dijo a mí, por eso le traigo esta predicación. Después seguiremos y vamos a ir interactuando, porque quiero hablarle acerca de esa rueda de los creyentes apostólicos. Esta es la primera parte. Pero esto es tremendo lo que le traigo hoy. Hermano, el llamado de Dios es a moverse. ¿Por qué? Porque los creyentes son la rueda, en el medio de la rueda, la iglesia, y ambos deben de moverse. Ambos deben de moverse. Mire, hermano, si los creyentes individuales no están en movimiento, la iglesia se estanca. Bendita sea la misericordia de Dios, que habemos ruedas que nunca nos vamos a detener. Truene, llueve, relampaguee, téngalo por seguro que no me voy a detener. Usted de aquí me tiene que sacar muerto para que yo me detenga. No hay para dónde. O que Dios me detenga. Esa es la única forma, pero de ahí truene, llueva, relampaguee, hermano, mire, yo voy a seguir en movimiento. Pero debemos de movernos. La iglesia, ambos, hermano, deben de moverse. ¿Por qué? Porque hoy es el tiempo de esa oportunidad. Mire, hermano, si los creyentes individuales, repito, no están en movimiento, la iglesia se estanca. Por eso hoy más que nunca necesitamos ruedas que se muevan dentro de la rueda, la iglesia. Recuerde, el espíritu humano avivado es el que conduce a las ruedas. Si tú estás avivado, vas a conducir. Si tú no estás avivado, olvídate. Te va a pesar leer la Biblia, te va a pesar estudiar la palabra, te va a pesar ir al culto, te va a pesar servir a Dios, porque la rueda está pinchada, está estancada. Lo tremendo es que si tu espíritu no está en lo que estás haciendo, no estarás moviéndote. Es decir, tú debes de estar altamente motivado con lo que estás haciendo. Entonces, cuando tú empiezas a rodar, hermano, empiezas a motivarte. O sea, debes de tener energía, celo santo, debes de tener pasión por lo que deseas cumplir. Si tú tienes esa pasión por lo que deseas cumplir, téngalo por seguro que el Señor abrirá portones, abrirá puertas. En su tiempo lo va a hacer. Te pondrá, hermano, a la disposición todo lo que vas a necesitar para llevar a cabo aquello que te has propuesto llevar. Pero debes de entender que no puedes pararte por nada. Si tú te paras, vas a quedar, hermano, en el desierto, tirado como todos aquellos israelitas que quedaron tirados ahí, hermano querido, porque pararon su rueda. Hermano, ellos, cuando se abrió el mar rojo, qué impresionante, ellos, hermano, empezaron con la rueda, empezaron a funcionar, empezaron a caminar, empezaron a rodar la rueda, hermano, y pasaron el mar rojo. Increíble, ellos entraron junto con sus pequeñitos, junto con sus niños, hermano querido, pasaron el mar rojo. ¿Usted sabe qué es ese milagro? Es uno de los milagros más extraordinarios en el Antiguo Testamento. Ellos empezaron a rodar, hermano, empezaron a caminar y empezaron a decir gloria a Dios. Y cuando salieron incluso, hermano, del mar rojo, y el Señor dejó a Faraón adentro con todos los suyos, hermano, dice que María agarró el pandero y empezó a cantar, empezó a danzar. Ahí la danza empezó, hermano, era una alegría, era una felicidad, era una cosa maravillosa. La iglesia debe de empezar, hermano, a rodar de esa manera, a avivar aquello que Dios le ha dado, aquel don, aquel talento que Dios le ha puesto, para que de esa manera la iglesia empiece a movilizarse y empiece aquello, hermano, maravilloso. El problema es que cuando ellos empezaron a ver aquel desierto, empezaron a caminar, hermano, en las vicisitudes de la vida, porque todos nos vamos a encontrar en desiertos, en vicisitudes de la vida.
No hay ninguna persona que no encuentre un desierto, no, pero ese desierto no crea que es para matarlo, no crea que ese desierto es para desubicarlo, no crea que ese desierto es porque Dios no te ama o porque Dios no está contigo, no. Ese desierto es para que ver qué es lo que hay en tu corazón, a ver si sigues creyendo, a ver si en verdad no te vas a estancar, no te vas a parar. A veces, hermano querido, Dios permite eso para ver si en realidad, hermano querido, estás preparado para la enorme bendición que te vas a encontrar cuando la rueda pare en Canaán. De eso se está refiriendo la palabra, porque Dios, hermano querido, jamás manda algo, aunque no lo entendamos nosotros, pero jamás manda algo para destruirnos. Siempre es para capacitarnos, siempre es para prepararnos, porque a veces es muy niño la persona y no puede recibir la herencia a su totalidad porque no tiene la experiencia, porque no tiene, hermanos, la capacidad, y entonces Dios empieza a pulirlo y a pulirlo y a pulirlo, pero a ese que está puliendo es ese que está rodando con su rueda, está motivado de su espíritu, hermano. Entonces, si los creyentes individuales no están en movimiento, la iglesia se estanca. Recuerde, se lo repito, el espíritu avivado es el que conduce las ruedas. Lo tremendo es que si tu espíritu no está, hermano, realmente motivado por el Espíritu Santo, no vas a poder, hermano, rodar. O sea, debes de tener energía para poder alcanzar aquellas cosas que anhelas. Entonces, esta es una noche que debes de motivarte y empezar, hermano, a ponerte a rodar, a moverte, para que el espíritu de poder se active. Si nosotros no nos movemos, el espíritu de poder no se activa. Esto pasa lo mismo cuando uno estudia la Biblia. O cuando uno empieza con un espíritu de oración. Mientras yo no hago el comienzo, Dios no hace nada. Es como que Él esté esperando, porque como Él es un caballero, está esperando que tú te muevas para Él moverse. Que des el primer paso. Y Él pondrá, hermano querido, la grada que falte. La fe es así. O sea, si tú te mueves, Él se mueve. Por eso le dijo: Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Muévela. Y Moisés estaba en esa disyuntiva: movela, si no, no te abro el mar. O sea, poné a caminar la rueda. Y entonces Moisés ahí empezó, hermano. Así le pasa a uno. Claro que debe de tener, hermano, si tienes avivado tu espíritu a través del Espíritu Santo, entonces la fe se activa. Como esa fe no es de este mundo, sino que es de otro mundo, que es de Dios, y viene de allá arriba, entonces ahí es donde empieza a funcionar. Entonces Dios anhela de que tú, hermano, empieces a pensar qué es lo que quieres hacer y ponerle la energía dirigido por el Espíritu Santo para que esa pasión se encienda. Y así, de esa manera, Dios te va a llevar, hermano, a cumplir aquellos deseos. Entonces, esta es una noche que debes de motivarte y empezar a ponerte a rodar. Mire, le digo todo esto porque nuestra vida espiritual depende del movimiento. ¿Sí? Nuestra vida espiritual depende del movimiento que tenemos. Cuando dejamos, por ejemplo, de leer la Biblia, de platicar con la mujer o con el esposo, con alguien, se empieza a estancar aquello. Por eso yo siempre les invito, hermano, a las familias de que tengan un día. Por eso es que, hermano, tenemos la Escuela Superior de Discipulado Apostólico, porque eso le permite, y lo hacemos con familias, para que los hijos, la mujer medio rara o el marido medio raro también estudie
Y de repente, hermano, mientras están ahí, yo tengo testimonios de contar a yo de todo lo que ha sucedido en esos discipulados. Tremendo. Hasta gente que antes de morirse se ha convertido, hermano. Así como usted lo oye, una anciana, un día, los hermanos llevaron, religiosa con todo el alma, 80 años de idolatría, hermano. Y un día estaba oyendo el bautismo de agua, la familia. Y ya ve que las abuelitas ya están allá lejos, un poco así, ya medio raras. Y ellos le dieron más volumen. Y la anciana empezó a poner sus oídos, hermano. Y de tan religiosa que era, ahí bajó un cambio. Y le fue a preguntar, verdaderamente quiero que me expliquen eso del bautismo, que hay que creer y después ser bautizado. ¿Cómo está? Claro, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. No el que fuere bautizado y después trate de creer. Eso es ilógico. Y la anciana le cayó la unción, le cayó, hermano, el rema del Espíritu. Y ahí Dios la tocó, la redargulló y el Espíritu Santo se glorificó, hermano. Y el día que llegué yo y pasé por ahí, me dijo, se convirtió mi abuelita, quiere bautizarse porque dice que la bautizaron mal hace 80 años. Y cabal, ahí la metimos al agua, hermano. Sí. Otro grupo, aquí está Raquel, que es la secretaria, que ahora ya se vino para acá, de allá de Paraguay era la secretaria. Ahora ya va a ser por aquí, va a ser algo, me imagino. Una vez eran más de 30, así como lo oye, 30 jóvenes junto con su pastora. Ahí todos, hermanos, eran ¿cómo se le llama? Carismáticos. Y un día decidieron estudiar, nadie les daba opción los rechazaban, hermano, porque lógicamente estaban fuera de la palabra. Pero yo sentí que estudiaran la escuela. Y para mi asombro, se convirtieron todos de un solo pepinazo, hermano. Los metimos a todos al agua, hasta la pastora la metimos al río, hermano. Un día, palabra. Y ahora, y ella es testiga, ¿no, Raquel? Ella es testiga. Son los mejores alumnos que tenemos, hermano, en Paraguay. Todos profesionales. Raquel está aquí. Vale que viniste, si no hubieran dicho, será. No, es que es verdad. Porque hay gente que hasta eso duda, hermano. Piensa que uno está hablando tonterías. No. Y ellos son los primeros que están, hermano, estudiando. Mire, todo lo que yo recopilo es gente que se devora los estudios. Ya tengo que estarme hasta preparando más porque tienen un hambre, hermano, porque su rueda está rodando. Y ahora están tomando, esos jóvenes profesionales están tomando las escuelas. Me impactó eso esta última vez que fui hablando con la pastora. Me dice, estamos tomando las escuelas. ¿Por qué? Porque como ella era directora de una escuela y todos los que se convirtieron eran todos profesores, los viejos. Y hermano, una juventud impresionante. Me dice, estamos tomando, ya no podemos, están exigiéndonos que mandemos más discípulos. ¿Y qué discípulos? Están preparados. Entonces, porque están rodando. Lo impresionante es que el que se detiene y se estanca morirá. El que se detiene y se estanca morirá. ¿Cuántos empezaron, hermanos, rodando en gran manera en la iglesia de Cristo y ahora están muertos? Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y uno sigue adelante. Y tú sigues adelante peleando la buena batalla de la fe, hermano, sabiendo que si te estancas, si te paras, morirás. Morirás en ese desierto abrasador, hermano. Empezarás a murmurar, empezarás a enloquecerte. ¿Por qué? Porque cuando las personas han parado su rueda, lo que hace es murmurar.
Y la murmuración atrae juicio divino de Dios. Y por eso es que, hermano, no vaya a detenerse de ninguna manera. Truene, llueve o relampaguee, usted tiene que seguir adelante. Lo más triste es que si los creyentes dejan de moverse, las congregaciones se mueren. Eso es lo que ya ha pasado. ¿Cuántas congregaciones se han cerrado, hermano? Porque ya no hay ruedas rodando. Oh, que el Señor nos libre, hermano querido, como le digo, mientras yo esté aquí, la rueda va a rodar. Téngalo por seguro, pero necesitamos que la iglesia entera, los músicos, los ujieres, los pastores, los evangelistas, los maestros que tenemos aquí, hermano, empiecen a rodar. ¿Para qué? Para que de esa manera, hermano querido, podamos provocar el avivamiento más grande de la historia que está esperando la iglesia. Y así de esa manera, hermano, surjan los grandes hombres de Dios, hermano querido, que están ahí escondidos, que están ahí tirados, que están ahí menospreciados por el legalismo inmundo, hermano querido. Pero hoy en esta noche Dios, hermano, le está hablando al mundo entero para decirle que Él ha venido a restaurar y a restituir todo lo que el diablo ha robado, hermano querido, a través de las ruedas, de los movimientos que están rodando en el mundo. Sí, hermano, mire, el legalismo es una rueda que estanca. Por eso muchos se han quedado estancados. ¿Por qué? Porque cuando se han encontrado con su pecado ya no pueden seguir adelante, porque Satanás les ha echado culpa. Pero bendita sea la misericordia que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, hermano querido, para que de esa manera vuelvas otra vuelta a retomar y te vuelvas a plantar firme delante del Señor, y vuelvas vuelvas, hermano querido, a activarte. Claro, y buscar a Dios y arreglar tu vida y decir: no, Señor, yo hoy voy a arreglar mi vida, quiero hacer mejor. Y de seguro vas a ser mejor. Claro que esto es así. Ahora, ¿sabe por qué no ha muerto la iglesia de Cristo en el mundo? La gran rueda. Porque han habido movimientos, ruedas dentro de ellas. Han habido movimientos, hombres de Dios, mujeres de Dios, que siempre han sostenido esa rueda. Es decir, hermano, Dios ha tenido rodando mentes apostólicas, mentes pioneras. Siempre ha sido así. Las mentes apostólicas es las que han hecho que la rueda, el espíritu de la rueda, hermano, o mejor dicho, las ruedas se pongan en movimiento. Por eso es que ahora usted va a entender mejor, y mientras estudiemos estos temas, usted va a entender cómo el espíritu apostólico afecta positivamente la vida de las personas. Ese espíritu apostólico fue el que engendró el Señor, hermano, en el comienzo de su ministerio terrenal. Fue el que les dijo, hermano, de entre los 70 tomó a 12 y los llamó apóstoles. O sea, les dio un espíritu apostólico. Ellos no entendían, quizás tú no estás entendiendo ahora, pero yo te quiero, hermano, administrar el espíritu apostólico de Cristo, de tu papá, de mi papá, porque Él es el apóstol de los apóstoles. Y ese espíritu de papá dijo: yo quiero que ustedes sean apóstoles, mis 12 apóstoles. O sea, los apóstoles del Cordero. Porque apóstoles del Cordero ya no hay más, solo son 12. Pero después empezaron a aparecer los apóstoles del Espíritu, hasta el día de hoy, que son los que están, hermano, empujando a la iglesia. Son los que, hermano querido, están dentro de la rueda grande y poniendo en movimiento. O sea, las mentes apostólicas son pioneras, van hacia adelante. Y por eso es que la iglesia, cuando comenzó con esa rueda, con esa mente apostólica, Dios mío, hermano, los niños, los jóvenes, los ancianos, toda la familia, era una cosa impresionante. Mire, Felipe tenía 4 hijas y dice que las 4 profetizaban. Oiga eso, por favor. ¿Qué era lo que permitía que eso sucediera? Lo que permitía era que el espíritu pionero apostólico, esa rueda bendita, empezó a rodar.
Los hechos significa movimiento. Entonces, y los hechos no se ha cerrado, sigue en movimiento, porque la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Entonces Dios ha tenido rodando mentes apostólicas pioneras. Mire, gente de avance. La mente apostólica es gente de avance que hace, mire, rodar su rueda. A pesar de las críticas, a pesar de la oposición, a pesar de la murmuración, a pesar de todo, hermano querido, ellos no se paran. A pesar de todas las cosas, ellos siguen adelante. Porque los creyentes apostólicos son gente para todo terreno. O sea, hermano, no se paran frente al obstáculo. Al contrario, pasan encima del obstáculo. Porque no se paran. En cambio, si tú no tienes una mente apostólica, un espíritu apostólico, cuando esté el obstáculo, la prueba, la lucha, entonces te bajoneas, te quedas. ¿Por qué? Porque no, hermano, en ti realmente no hay una realidad de un espíritu apostólico. Cualquier cosa te desborona, cualquier estupidez, hermano querido, te hace quedarte estancado. Pero bendita la misericordia que hoy en este día el Espíritu Santo ha querido que tú escuches, para que no te estanques, para que no te quedes, sino que pasa encima de los obstáculos, porque Dios va a estar contigo. Aleluya. Entonces la gente apostólica es, hermano, todo terreno. Son, ¿ha visto esas grandes ruedas, hermano, que hay? Que suben autos, suben montañas, y es una cosa impresionante. Esa es la mente apostólica, hermano. Yo no sé qué tipo de rueda tiene que poner en movimiento usted. Lo que sí sé es que tiene una. Sé que tiene una rueda. ¿Por qué? Porque pertenece a la iglesia que ya ha estado rodando más de 2000 años y pico. Usted ha estado rodando, mire, o sea que la iglesia ha estado rodando. No ha habido diablo que la pare. Claro que el diablo ha querido pararla en la Inquisición con Hitler, y ha querido parar. Incluso él dijo de que quería matar a todos los israelitas para que, hermano, la Biblia fuera una mentira. Es decir, hermano, él decía que si borraba a Israel, se acababa toda la historia de los locos evangélicos. Pero bendita misericordia que Dios siempre ha tenido mentes apostólicas en las montañas, en las cuevas, hombres de Dios y mujeres de Dios, hermano, que han hecho que la rueda siga y siga rodando. Porque eso es lo que Dios quiere. Y yo no sé qué es lo que usted va a rodar ahora, hermano. Yo no sé qué es lo que va a hacer. Solo que Dios le está diciendo que haga algo. Entonces, si su rueda está pinchada, porque puede ser que su rueda esté pinchada, hermano. Si su rueda está pinchada, hoy vengo yo como recauchador de ruedas. Hoy será renovada por el Espíritu Santo, para que siga el camino que conducirá a su destino final, que es la bendición de Dios. Recuerde que usted está diseñado, como lo vio Ezequiel, una rueda dentro de otra rueda, en movimiento. Y su forma, como dice allí, era una forma, hermano, su hechura era como el brillo del crisolito. Y las cuatro, dice, tenían la misma forma, su aspecto y su hechura era como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. ¿Oyó eso? Pero el brillo que tenían era tremendo. Quiere decir que nosotros debemos de brillar. Tú tienes que sobresalir en un talento, en algo que Dios te ha dado, en algo que Dios ha puesto en ti y que debe de ser usado exclusivamente para la iglesia de Cristo. Debe de ser usado para el beneficio de la iglesia. Debe ser usado para beneficiar al cuerpo de Cristo. Oh, es que esto es tremendo, se lo digo, hermano. Entonces necesitamos ruedas dentro de otra rueda para que estén en movimiento. Es decir, necesitamos mentes apostólicas que adopten esa mente, que la conozcan, que la entiendan, que la comprendan.
Porque usted necesita comprender cómo funciona esa mente. Necesita comprender cómo funciona ese espíritu, porque fue el primero que adoptó la iglesia del principio. Por eso fue que impactó. No impactó por otra cosa. Impactó por eso. Porque todos se movían de esa manera. Las familias crecían con mente apostólica. Los niños crecían con mente apostólica. Los jóvenes crecían de esa manera. Y el espíritu se movía, hermano. Porque al impactar el espíritu tuyo, innegablemente tú sientes aquella sensación. Y aún se te hace fácil hasta leer la Biblia, entenderla. Porque tú la lees y de repente, hermano, Dios mío, yo me puse a estudiar el tabernáculo hoy, estos días. Digo, Dios mío, que va a ser fácil, digo yo. Y cuando empecé a ver el gran abismo, hermano, Dios mío, había un abismo tremendo. Revelación de esto, revelación de lo otro. Dios mío, qué bárbaro. Entonces tuve que parar, hermano. Y el Señor me dijo, no, que lo diera. Y voy a hacer, por supuesto, unos cuantos estudios de eso. Pero ahí hay revelación, hay algo extraordinario. Pero usted no lo puede ver solo así, si no está motivado su espíritu. Si su espíritu no está motivado, usted se para. Pero si su espíritu está motivado, téngalo por seguro que el Espíritu Santo lo va a llevar a la respuesta que usted anda buscando. Quizás por eso no se ha dado la respuesta que usted anda buscando. Mira, hay veces que el Espíritu Santo o el Señor no nos da la respuesta, no porque no está, sino porque necesitamos motivarnos, empezar a rodar la rueda, y entonces ahí el Espíritu empieza a ponerte un conocimiento superior. Es decir, no es tuyo ese conocimiento, es algo que viene de lo alto y te lo ponen. Es como, a mí me pasa en mi persona, por ejemplo, cuando yo empiezo a escribir. Yo tengo que tener una pluma y empezar a escribir, y ahí empieza el rema. Si yo me paro y empiezo a analizar una palabra, usted sabe que no escribo, pero cuando empiezo a escribir es como que me van llevando la mano y empieza a venir cosas tremendas. Pero sé que no es de uno. Sé que hay alguien que está dictando dentro de mi corazón, que es el Espíritu Santo, hermano querido, para que yo pueda encontrar esa respuesta. Entonces, entre más tú te involucras y empiezas a conocer cómo se movía ese espíritu maravilloso apostólico, que te lo voy a dar a conocer en grandes rasgos acá. Porque he sentido de mi corazón hablarle acerca de eso. ¿Por qué? Porque es tremendo, porque estamos en el último tiempo y debemos de impactar en este último tiempo. Y de movernos y de avivarnos para que se salven las familias, para que se salve el barrio, para que se salven los hijos, para que se salven los que se están muriendo en el hospital, para salvar a los que están en la cárcel. Para poder liberar, hermano querido, a aquellos que están en hiel de amargura, en juicios, en cárceles. Estamos, hermano, siendo llamados en esta noche a ser parte de ello. Y yo quiero que la iglesia sea parte de ello, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y eso no lo podemos evitar. Eso sí, el avivamiento tiene que ser individual, personal. Tú tienes que rodar esa rueda. Y donde quiera que te encuentres en el mundo, ayudar a la iglesia donde te congregas. Pero venga a ayudar no con el son de criticar, porque hay gente que dice, yo le voy a ayudar, pero lo que sí es para criticar nada más. Que esto no sirve, que esto no es así, que no, así no vale. Venga a ayudar para que Dios se glorifique, para que Dios obre, para que Dios rompa cadenas, para que Dios haga lo que Él quiere. Y va a ver usted, hermano, cómo Dios va a empezar a glorificarse. Y va a empezar a sanar, a liberar, a cambiar, hermano. Incluso hasta el mismo barrio. Sí. Cuando la iglesia está en movimiento,
hermano, hasta el barrio mismo cambia. Sí, yo recuerdo, hermano, cuando allá por los 80, hace muchos años atrás, que era jovencito, nosotros nos movimos con nuestro pastor, nos movimos a una zona tremenda que era la 24 y la Central, Los Ángeles, California. Era una zona terrible que los que eran dueños de ese gran teatro, inmenso teatro, hermano, ya no querían rodar la rueda de ellos. Ya ahí era imposible. ¿Por qué? Porque en las calles caminaban desnudas las personas, por ejemplo. La droga, la delincuencia era tenaz, hermano. Entonces ellos iban a cerrar y no sé cómo mi pastor Dios le habló y ya dijo, nosotros la agarramos. Y empezaron ahí, hermano, los movimientos del Espíritu y empezamos a trabajar la juventud ahí, hermano. Empezamos a evangelizar los barrios, las esquinas, los parques. Y empezamos, hermano, mire, para no cansarlo, usted sabe que hasta el diario New Times, hermano, hizo una nota que había una iglesia que había llegado a ese lugar y había transformado todo ese lugar, hermano. Porque ya no se miraban gente, hermano, desnuda caminando por las calles, sino que los hermanos mismos empezaron a poblar los departamentos, las casas, y como éramos miles, y hermano querido, ya ahora es un barrio que usted puede caminar tranquilo. O sea, es decir, hay delincuencia innegablemente como en todos los países, pero ya usted puede, ya no anda así con la pistola en la mano. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Ya anda usted de otra forma, usted puede caminar 4 o 5 cuadras tranquilamente. Entonces la iglesia necesita ponerse en movimiento. Nosotros necesitamos ponernos en movimiento, y si hay algo que está mal, arreglarse, arrepentirse, si no, Señor, porque yo quiero trabajar. Porque si mientras tú estés mal, mientras tú estés en falla, no vas a poder rodar. El enemigo te va a estancar, te va a poner culpa y te va a decir, no, vos no servís. ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer los otros? Si sos esto y sos lo otro. Entonces el llamado de Dios en este último tiempo es ese, arreglarse la vida. Para que de esa manera Dios empiece, hermano, a glorificar su nombre. Y entonces, hermano, muchas ruedas rodando en la rueda. Dios mío, imagínense. Solo quiero que usted se ponga a pensar eso. Imagínense las cosas que sucederían. Ay, hermano, es tremendo eso. Por eso yo le invito a usted. Este es el tiempo de renovación. Si su rueda está pinchada, el Espíritu Santo hoy le va a dar un aire, hermano. Y va a salir como aquellas vejigas o aquellos globos. Amén. Dele un aplauso al Señor, pues, fuerte. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Vamos a orar. Primero vamos a orar por los que están escuchándonos, viéndonos por YouTube. Usted que está ahí, quizás nos ha escuchado, quizás no ha entendido muchas cosas de la palabra, pero una cosa sí creo que ha de haber entendido: que su vida puede estar estancada, que su vida no tiene sabor, no tiene sentido, pero porque realmente no le ha dado lugar al Espíritu. Y esta noche, este día, o esta tarde, o esta mañana, como usted quiera, o donde quiera que usted esté, en ese horario, quizás Dios lo llevó a que escuchara este mensaje. Y quizás es la oportunidad para poder empezar a rodar su rueda espiritual. Quizás nunca ha sabido del Señor, pero déjeme decirle que el Señor tiene planes.
quiere avivar tu espíritu. Y el espíritu humano que está muerto solo es avivado a través del Espíritu Santo. Cuando alguien viene a Él, lo recibe como su único y personal Salvador, el Espíritu Santo viene y aviva el espíritu. Y entonces la vida empieza a tener sentido. Por eso hoy le invitamos a usted que está ahí al otro lado, si no ha recibido a Cristo, a que lo reciba. Y me permita orar. Si usted quiere hacerlo, solamente tiene que repetir esta oración y decir: Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón. Perdona mis iniquidades, mis transgresiones. Yo quiero ser una nueva criatura. Y el Señor entrará a tu corazón y te hará nuevo. Si has hecho esta oración, tenlo por seguro que tu rueda va a empezar a rodar de ahí en adelante. Y voy a orar. Y tú también, hermano en Cristo, que has estado estancado por el pecado, te has apartado por alguna circunstancia, déjame decirte que el Espíritu Santo te habla para que puedas levantarte y empezar a rodar, porque es el tiempo de la restitución. Voy a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, orando por aquellos que están ahí al otro lado, Señor, que están pinchados quizás. Padre, en el nombre de Jesús te pido que te glorifiques primeramente en aquellos, oh Dios del cielo, que han recibido a Cristo. Perdona sus pecados, borra sus rebeliones, Señor, y entra a sus corazones y hazlos nuevos en el nombre de Jesús. Aquellos que están, oh Dios del cielo, quizás ahí, Señor, tirados, apartados, tristes, en desiertos secos, religiosos, Señor, ahora en el nombre de Jesús, despierta su espíritu a través del Espíritu Santo. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, recibe un toque de Él para que empieces a rodar en medio del movimiento que es la iglesia, y así de esa manera poder seguir adelante. Y usted que está ahí enfermo, quizás con una enfermedad terminal, ahora en el nombre de Jesús oramos para que a través de creer usted pueda recibir un milagro, una sanidad de parte de Dios. ¿O tiene algún dolor, alguna cosa que no es correcta, que no es agradable, o algo que el enemigo también ha puesto ahí en su cuerpo? Ahora mismo sea quitado en el nombre de Jesús. Te ministro sanidad para que en el nombre poderoso de Cristo todo dolor, todo aquello que está afectando la vida integral del cuerpo sea sanada para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús declaramos esa palabra para todos los que están ahí. Amén.